Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, como siempre generando conciencia nacional. Tenemos un gran programa que tiene que ver con el tema de la defensa y la industria, para lo cual tenemos un gran invitado hoy que es un profesional que se encarga de estas cosas, que es Leandro Ocón. Te agradecemos mucho por venir, Leandro. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Me encanta estar acá, así que... Bueno, me alegro. Nos alegra tenerte. Nos alegra tenerte. Leandro Ocón es licenciado en Ciencia Política, también es magíster en Estrategia y Geopolítica y obviamente doctorando la tesis de Ciencia Política. Investigador y docente de la Escuela Superior de Guerra del Colegio Militar de la Nación, autor del libro Educación, Conocimiento y Poder, Debates Lógicos Epistémicos y Enfoques Alternativos respecto de la naturaleza humana, coautor del libro Industria y Defensa, Economía Política, Pensamiento Estratégico y Autonomía Tecnológica. Nuevamente te agradecemos por venir. Vamos a hablar un poco en este primer bloque de cómo estamos desprotegidos y sobre todo desindustrializados, que representa obviamente una de las debilidades frente al escenario internacional. En el segundo vamos a hablar más de la cuestión geopolítica con respecto a cómo la defensa y la industria, como tantas veces hemos resaltado acá en Nueva Argentina, son la base para crear un fuerte bloque sudamericano. Finalmente, en el tercer bloque vamos a hablar de cómo la defensa y la industria nos permite tener una estrategia nacional y sobre todo un proyecto de nación. Así que para empezar, Leandro, en la actual Argentina, ¿tenemos defensa? O sea, ¿podemos responder a una hipótesis? Bueno, primero, antes que nada, en la Argentina no hay hipótesis de conflicto. Esa es una parte de una política estratégica nacional, pensar las cosas desde otro paradigma. Uno puede estar o no a favor o en contra, pero la idea es que no se piensan por escenarios de conflicto en ese sentido, sino a partir de lo que se llaman capacidades. Bueno, ¿qué tema no pensar cuál es la capacidad que tenemos, ¿no? Porque uno, en definitiva, cuando piensa en lo que respecta a la defensa nacional o la seguridad internacional, pero sobre todo desde la mirada local, uno tiene que pensar específicamente en fierros, ¿no? Sí. Esa es, digamos, la primera aproximación que uno debería poder hacer. Y en segundo lugar, que es en general lo que me ha preocupado a mí desde hace un par de años, sobre todo gracias al aporte de Aureliano da Ponte, que fue con el que estuve trabajando mucho estos temas. Quizás fue su idea, él me transmitió esta idea, ¿no? La de que uno tiene que pensar no solo en el instrumento, sino qué hay detrás del instrumento específicamente. Como un dispositivo. Claro. Y ahí, gracias a él, en ese sentido, uno empieza, digamos, yo empecé particularmente a reflexionar sobre qué hay detrás de los fierros. Y eso lleva a dos puntos distintos de debate, porque uno dice, bueno, si faltan fierros, comprémoslos. Claro. Y ahí viene una de las principales problemáticas que gira en torno a eso, que es, ¿qué estás comprando? ¿Qué hay detrás de lo que estás comprando? ¿A quién le puedes comprar? ¿A quién no le puedes comprar? A mí me gusta siempre mencionar un detalle fundamental que demuestra dónde está lo político en lo técnico, que es, la Argentina no puede comprar instrumento militar que tenga alguna pieza inglesa. Porque si se rompe esa pieza inglesa, los ingleses no nos dan los repuestos. Por supuesto, claro. No te lo dan. Es una prohibición específica. Entonces vos por ahí comprás un avión, es un escenario hipotético el que planteo, ¿no? Comprás un avión a Suecia que tiene alguna tecnología inglesa, bueno, esa tecnología inglesa si se rompe no hay forma de repararla, no tenemos. ¿Por qué? Porque Inglaterra sí tiene esos mecanismos para con nosotros. Y cuando uno piensa específicamente en esos temas, uno dice, ¿qué hay detrás? Bueno, lo que hay detrás es que en lo técnico o lo aparentemente técnico hay una dimensión política. Y por eso uno tiene que pensar no solamente en el instrumento, sino en las capacidades de fabricación de ese instrumento. Que me lleva al punto más importante, que es el de la autonomía tecnológica, que es algo que ya planteaba hace más de 40 años, casi 50, Jorge Sábato. Justamente sacando la cuestión que mencionás de Inglaterra, ¿sí? Y como bien mencionás, esto que no se tiene esta hipótesis de conflicto, pero teniendo en el enemigo histórico argentino, no podemos evitar preguntarlo, ¿no? Usurpando actualmente en otras islas, así como poniendo un ojo en la Antártida, ¿sí? Como varios países más.
¿Se tiene esto en cuenta en la actual defensa argentina? Bueno, yo creo que hay un tabú, si lo puedo poner, usar alguna palabra, no sé si es la más correcta, pero generalmente lo que ha tratado de hacer la Argentina, lo que manifiesta hacer la Argentina es tratar de resolver esto por las vías diplomáticas y pacíficas. ¿Qué piensan por ahí algunos sectores, digamos, que piensan de una manera más estratégica? No es lo mismo sentarse a hablar con un portaaviones que sentarse a hablar sin un portaaviones. Digamos, porque el portaaviones te da una proyección estratégico-militar muy distinta a la de no tener un portaaviones. Digamos, y para por ahí las que no sepan, un portaaviones es un instrumento militar marítimo, es un barco que tiene la capacidad de cargar aviones, que los aviones viajan alrededor de un perímetro determinado y pueden volver. Eso te da potencialidad digamos, aérea y marítima de forma simultánea. Y en el escenario Malvinas, claramente uno lo puede pensar en esos términos. Entonces, cuando uno no tiene una musculatura, un músculo nacional para, en el peor de los casos, poder decir que no, o avalar algún enforcement, usando alguna palabra sajona, digamos, hacer refuerzos sobre algún punto, no es lo mismo no tener instrumento militar que tenerlo. Digamos, y ahí es donde generalmente sí entran las rispideces y el tabú, que es, bueno, hay que tener instrumento militar capaz de responder a nuestras necesidades estratégicas o no. ¿Dónde empieza y dónde termina esa idea o esa percepción que algunos denominarían idealista de que yo puedo resolver todo dialogando? ¿No entra aquí también en juego, digamos, la industria, sabiendo que los ingleses también no solamente están usurpando las islas y no solamente tienen un ojo, digamos, en la Antártida, también sabiendo que saquean el mar argentino y permiten que otros lo saqueen? Tengo entendido también que cobran mismo por permitir que se robe el mar argentino. Licencias truchas para permitir a pesqueros que hay, digamos, pesquen ilegalmente. una industria, una marina mercante, industria naval. ¿Podría frenar un poco esto? Yo soy un convencido de que sí, esta es mi opinión personal. Yo estoy convencido que sí. Digamos, para poder explotar el mar, digamos, los recursos, si uno quiere hacerlo, esto también es fundamental. Yo por ahí quiero cuidar los peces, no lo sé, esa también es una alternativa. Pero la capacidad yo de ejercer soberanía de mi territorio y después disponer de esos recursos como yo considero adecuado, se necesita instrumento. Yo quiero explotar el petróleo debajo del agua, bueno, necesito instrumento. Sino que empieza a pasar, bueno, lo que le pasa históricamente a la Argentina, que es, como no tengo el instrumento nacional desarrollado, tengo que empezar a hacer concesiones. Tengo que otorgarle a alguien que sí hizo ese barco, o sí hizo esa plataforma móvil submarina que puede perforar a, no sé, más de 500 metros debajo del agua. Tengo que empezar a lidiar con otras empresas y otros países que sí hicieron ese desarrollo, que obviamente se empiezan a llevar una porción, y ahí empiezan cuando uno hace las concesiones, cuando empieza la negociación. ¿Y dónde es el punto de partida de negociación? Es la incapacidad por la falta de instrumento tecnológico industrial. Todo esto que estamos hablando, que estamos planteando, que se podría aprovechar la riqueza marítima, así como petrolífera, digamos, que hay en los mares, también territorial, se podría decir, nos hace preguntar, ¿no? Nos hace pensar y decir, ¿esto se hace actualmente en Argentina? ¿Se tiene planeamientos políticos que tengan en cuenta nuestros recursos, tengan en cuenta, los nichos de mercado, el capital humano y mismo lo que podríamos avanzar a tener un capital tecnológico y demás? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que en la Argentina pasan dos cosas. Esta es de hablar con personas más involucradas con esta temática que me estás consultando. Y es que en la Argentina hay muchas personas capaces que piensan estas cosas, pero en la caja negra del Estado, digamos, en el interior de la burocracia, no estoy hablando por ahí necesariamente del aparato estatal fijo, sino de los funcionarios que van cambiando, toda esta cuestión, esta dinámica al interior del Estado Nacional. Lo más corporativo. Sí. Suele ocurrir que muchos planes se frenan, se estancan, hay una cierta inmovilidad, sobre todo en lo que implica defensa, porque estas
gira alrededor de este tabú. Que creo que está muy alimentada por la mala reputación que obtienen los militares, por también, ahí sí, por ahí uno diría, hay ejercicio de presión de otros países, en el sentido de, si la Argentina se desarrolla marítimamente, muchos pierden su negocio. Entonces, ¿qué conviene hacer como ocurrió con el proyecto misilístico Cóndor? Bueno, en algún momento te dicen, no, esto no conviene. No conviene que la Argentina tenga la capacidad de fabricar un misil a mediana distancia como ese era misil, digamos, estoy hablando de la década del 90, ¿no? Sí. Que teníamos pensado vendérselo a Irak. Claro. Y en ese momento estaba Saddam Hussein, estaba Irán, y había una serie de problemáticas geopolíticas en la región a quien teníamos clientes, teníamos hasta el cliente. Iban a pagarnos algo que nosotros estábamos desarrollando, que eso es hoy algo muy atípico. Y una bajada de línea fue, se acabó este proyecto porque se acabó. Y al mismo tiempo uno piensa, bueno, entonces, ¿qué pasa hoy en defensa? Bueno, pasa un poco esto, ¿no? Nos falta encontrarle el anclaje de cómo justificar el gasto en lo que uno dice, bueno, ¿para qué comprar armas si la gente se está muriendo de hambre? Entonces ahí es lo que yo llamo un círculo, digamos, vicioso, en el yo no invierto en desarrollo nacional militar porque considero que hay otras prioridades y la Argentina siempre está invadida por la urgencia. Y en su momento yo hice esta propuesta en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas diciendo, no, es que uno puede dar vuelta a ese circuito y pensarlo de otra manera, ¿no? Bueno, esto si quieren lo hablamos más adelante, pero se puede pensar las cosas como un proyecto de desarrollo nacional puede generar trabajo y al mismo tiempo alimentar y proteger los intereses nacionales. No, pero es que aparte, eso que vos decís es muy cierto, porque a nosotros nos invade la urgencia y sobre todo nos invade esa cuestión de pensar que si no atendemos la urgencia y dejamos de lado la importancia, si no hacemos eso, parece que vamos a perder lo poquito que tenemos de urgencia y en realidad lo perdemos igual. Al fin de cuentas, cada vez tenemos menos, cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos estructuralmente más situación de pérdida de capacidad soberana de acción sobre nuestros propios recursos. Y ahí uno se tiene que poner a pensar, ¿realmente estamos defendiendo lo poco que hay en la urgencia o no será que debemos pensar en lo importante? Sí, me voy a robar una idea de una economista, Iris Peroni, que tiene razón, habla de las proteínas del mar. Claro. O sea, en el mar argentino hay una cantidad de proteínas para alimentar una población como la Argentina y no lo explotamos. Estamos corriendo detrás de la urgencia con lo poco que tenemos, cuando muchos países que han pasado por situaciones similares o peores a la Argentina salieron y hoy son ejemplos de desarrollo mundial porque atendieron lo importante, porque entendieron que para alimentar a la gente hay que fomentar una política de desarrollo que permita disponer de los recursos nacionales y no estar todo el tiempo cediendo los recursos nacionales a otros actores para tratar de paliar situaciones de emergencia, porque también está esta idea, ¿no? Pasa que tampoco, como vos mencionaste, o sea, se cuestiona de no podemos avanzar a defendernos porque sí, hay gente que se está muriendo de hambre y otras prioridades. Y uno dice, bueno, está muy bien. Entonces avancemos a generar un proyecto de desarrollo tecnológico industrial para generar nuestra propia industria que nos permitan desarrollar y generar trabajo genuino. Y de ahí sí podemos avanzar y decir, bueno, necesitamos defender esto. Pero se está actualmente pensando también esta primera cuestión de, bueno, pasemos a desarrollar industrial y tecnológicamente. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos... Eso no puede, uno no puede liberarse de las coyunturas, ¿no? Voy acá a un caso específico. Un caso que yo considero de semi-éxito, pero es interesante tomar, que es el caso de Tandanor. Tandanor. Durante el gobierno anterior de Mauricio Macri. Yo ese caso lo considero porque fui a varias visitas, tuve entrevistas con el director, y es muy interesante lo que planteaba el director. ¿Por qué lo considero un caso de éxito? Porque es una empresa que estaba deficitaria y logró ser, digamos, dependía del Tesoro Nacional y pasó a contribuir al Tesoro Nacional.
Ahora, ¿cuál es el objetivo estratégico de una industria como Tandanor? Contribuir a la política de desarrollo nacional con respecto a astilleros. ¿Qué significa eso? Tiene que hacer barcos y submarinos, digamos así. Pueden ser civiles, militares, marina mercante, lo que se les ocurra. Para esta idea de proyección nacional, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue la raíz del éxito que permitió a esa empresa dejar de ser deficitaria, poder aportar al Tesoro Nacional, generar trabajo y mantener todo un circuito vivo, así por decirlo? Reparar. ¿Qué hacen? Y nada, reparan y compiten en el mercado internacional, bueno, entre otras cosas, ¿no? Tampoco quiero ser reduccionista, pero el nicho de mercado fue reparar barcos de transporte de civiles de vacaciones, digamos. No quiero mencionar la marca ni nada, pero... No, claro. Y competimos en eso. Y digo, pero ¿cuál es el destino de Tandanor? Cuando uno ve un cementerio de submarinos, todos que tienen la capacidad de tener esto, ¿no? De vigilancia, de protección del territorio marítimo nacional, etcétera, parados y reparando barcos comerciales de otros países y de otras empresas. Entonces, ahí le faltaba una vuelta de rosca, ¿no? Y cuando le preguntaba, bueno, ¿dónde falta la vuelta de rosca? Bueno, y ahí viene la cuestión política ideológica. Él, el director, sí, que yo considero que hizo un buen trabajo, decía, bueno, pero necesito que el Estado me apoye. Yo, para generar desarrollo científico tecnológico, para hacer un barco, alguien lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar el Estado Nacional. Entonces ahí es donde empieza a fallar algo que históricamente se habla en la Argentina, que es la falta de conexión que hay entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico, que eso es algo que ya mencionaba Sábato a fines de la década del 60. Esta idea del triángulo de Sábato falta que el gobierno articule el sector industrial con el sector científico-tecnológico. Es eso. Y para así poder tener una estrategia de defensa no solo en Argentina, sino también para crear lazos sudamericanos, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina, como siempre, generando conciencia nacional. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle la campanita para enterarse de nuevos programas. Estamos con Leandro Con, que es politólogo y magíster en estrategia y geopolítica. Vamos a hablar en este segundo bloque del tema de defensa de industria como la base para crear un fuerte bloque sudamericano. O sea, si nos ubicamos en este espacio y lugar que es Sudamérica, como hablábamos también un poco fuera de aire cuando viniste, Leandro, hablábamos de siempre tener una mirada situada, ¿no? Y sabiendo que compartimos recursos con los hermanos sudamericanos y también amenazas en común, digamos. ¿Qué rol tiene la defensa y la industria en esto? Bueno, es clave. ¿Por qué es clave nuevamente? Porque, primero, en la región latinoamericana uno tiene que entender que geopolíticamente puede compartir intereses y puede compartir amenazas. Entonces, una conciencia en ese sentido es fundamental. Ahora, si uno tiene lo que por ahí en ciencia política se llama free riders, ¿no? Los que se cortan solos, sí. Cuesta mucho ahí tratar de articular una conciencia conjunta. En ese sentido tienen que haber acuerdos. Bueno, la Unión Europea, por ahí, no es un buen ejemplo, pero la Unión Europea tuvo que tener muchas guerras para darse cuenta que la mejor forma de articular una estrategia, por lo menos conjunta, para al menos dejar de pelearse, era haberse peleado mucho. La idea es que no ocurra. Entonces ahí hay muchas hipótesis que circulan en la academia, sobre todo la idea de que América Latina es una zona de paz, que es interesante pensarlo un poco, ¿no? A mí siempre, por ahí desde mi mirada un poco más crítica, digo, ¿por qué América Latina es una zona de paz? Bueno, porque América Latina tiene, por un lado, mucha desigualdad y porque no llegamos a pelearnos, pero sí llegamos a sufrir las consecuencias de cuando hay divisiones internas. Claro. Entonces, la idea no es justamente pelearse,
pero la idea es también tratar de generar una idea de una conciencia, mejor dicho, de cuáles son los intereses conjuntos y cuáles no. ¿Dónde entra la cuestión de industria y defensa? Bueno, básicamente que a partir de esa mirada estratégica uno tiene que saber que no hace todo. Hoy en día no hay instrumento militar que se haga 100% nacional. Ni uno, En serio, Rusia trabaja con China en sus tanques. Siempre, ¿dónde está la clave? En los aliados estratégicos. ¿Quiénes son los aliados estratégicos de Israel? ¿Israel hace proyectos conjuntos con Irán, estando los dos en la misma región? No, porque claramente tienen intereses estratégicos contrapuestos. Es más, son archienemigos regionales. Claro. ¿Con quién hace proyectos estratégicos de desarrollo militar, de instrumento? Y los hace con Estados Unidos, con Europa, con Inglaterra, digamos. Ahora le digo Inglaterra aparte de Europa, ¿no? Pero Hoy más que nunca. hoy más que nunca. Entonces, en esa mirada estratégica de quiénes son tus aliados, ahí uno puede generar proyectos en conjunto. Porque uno no puede hacer algo 100% nacional porque sí es muy desgastante para la infraestructura. Eso es, digamos, para una charla mucho más técnica. No, por supuesto. Pero si uno puede hacer esta famosa división de trabajo regional en lo que cada uno sabe hacer mejor, no solo genera desarrollo autóctono en sus propios países de origen, sino que además genera un instrumento que es beneficioso para todas las partes. Ahora, ¿cuál es el problema de la región? El problema de la región es que no estamos de acuerdo cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras amenazas. Porque ahí creo que influye, decime si estoy equivocado, de que los diferentes conflictos internos que vos mencionaste que tienen los países de la región, en general muchas veces se ve porque se pone primero los intereses ideológicos y no realmente estratégicos de interés regional y de interés común, ¿no es así? Yo últimamente me he vuelto... coincido con lo que decís, pero hay algo que sí lo reformularía. Ahí sí se diría todo es ideología, ¿no? Pero sí, básicamente eso. Digamos, creo que detrás de lo que parece ser... Separando idea de ideología, en realidad. Sí, eso es. creo que detrás de lo que se presume ideológico hay intereses de otros actores influyendo. Entonces, en realidad no es ideología, es el ejercicio de actores externos a la región influyendo en decisiones locales. Y esas formas a veces se manifiestan violentamente, como ocurrió en Bolivia, digamos, o como por ahí, ahora en Chile están al revés, puede plantearse de esa manera también. Claro. Digamos, hay una manifestación de alguna manera reaccionaria al sistema que es prevaleciente de Chile desde el fin de la dictadura, y en Bolivia puede mirarse de otro lado. Ahora, ¿cuál es el problema de esas unidades, de esos actores nacionales, digamos? Que lo que está en juego son intereses también de afuera. Entonces uno dice, no es simplemente una puja ideológica de si tenemos que tener libre mercado o no. Claro. Es una puja de... Si yo me voy del esquema de otros, eso es un problema. Si yo soy, por ejemplo, la crítica que se le hacía para salir de las pasiones regionales. Yo soy Saddam Hussein y a mí me conviene que el petróleo sea más caro, le genero inflación a Estados Unidos. Sí. Entonces, Estados Unidos no se banca una inflación tan grande para que todo el transporte generalizado aumente de precios y se genere toda una ola, digamos, un ciclo inflacionario, porque otro país decidió aumentar el petróleo, porque le conviene para el desarrollo de su propio país. Entonces ahí siempre está la OPEP y estos países jugando, tratando de negociar con países por fuera de la OPEP, Claro. porque si no se viene la mano dura. Cuando uno no ve la mano dura, pero sin embargo está en una situación de desventaja, entonces uno se replantea si en realidad no está siendo víctima y acepta el bullying, así por decirlo, ¿no? Podemos decir, y acá voy a poner el dedo en la llaga, pero aparte de lo ideológico y demás, que desgraciadamente creo que toda la región sudamericana sufre de un mismo problema, que aparte de que sus líderes anteponen lo ideológico, también sufrimos una gran corrupción, ¿no? En general, cada nación sudamericana, de parte de liderazgos políticos que más allá, digamos, de las ideologías que tengan o que no tengan, siempre terminan corrompiéndose al corto, mediano o largo plazo. Sí, es verdad lo que decís. Estaba pensando mucho en eso el otro día, porque
creo que todo se reduce... ¿Sabes por qué lo pensaba? Por este debate de las jubilaciones de privilegios de los jueces. Y yo dije, y me acordé de Platón. Para Platón no podía haber una sociedad que funcionara si no había una justicia que funcionara. Que el punto de partida inicial es la justicia. Y uno se pone a pensar, ¿no? Esto de la justicia, ¿cómo funciona la justicia? Y creo que no es que los líderes se corrompen, sino necesariamente que no se crean instituciones adecuadas para regular independientemente el comportamiento de los actores adentro del sistema. Y eso es algo que evidentemente se generó en todas nuestras sociedades republicanas o casi republicanas o lo que sea que seamos, no sé, algún politólogo se enojará conmigo, que es lo que hoy en día está surgiendo como discurso dominante en ciertos sectores descontentos, que es esta idea, y el otro día un legislador, un congresista usó este concepto, que es la idea de clase política. Y la idea de clase política es interesante y peligrosa a la vez, porque demarca la grieta que hay entre la sociedad y el Estado. Y una sociedad injusta, digamos en términos democráticos, es una sociedad que siente que la justicia responde a la clase política y no a la sociedad. Entonces, ¿cómo se soluciona esa grieta? Se soluciona cuando vos creás mecanismos que regulen, digamos, el comportamiento de las sociedades para que sean más justas, pero que también para que la clase política sea más justa para entre ellos y para con la sociedad. Entonces, ¿qué está en el medio entre esa clase política? Bueno, es los mecanismos de justicia, que ya, si uno no puede regular eso, entonces esa grieta va a ir aumentando cada vez más, o la alternativa, que muchos creen, es con un liderazgo positivo, que ahí es tirar una moneda, ¿no? Tenés un líder que realmente es el rey filósofo de Platón, de vuelta para usar el mismo autor, sí, que es el líder que te va a salvar y que va a ser justo como lo fue el rey David, como fue Salomón y como fueron todas estas ideas de justicia que tenemos, ¿no? El líder justo que va a salvarnos. Ahora, si el líder justo que va a salvarnos no nos salva una vez, no nos salva otra vez, no nos salva la siguiente, la sociedad en algún momento reacciona. No deberíamos entonces dejar de... Bien usaste la metáfora que es tirar una moneda, y parece que hace mucho que estamos tirando moneda y siempre sale seca. Sí, quizás ahí podríamos pensar, o sea, esto que vos has pensado lo vengo evaluando. Hace tiempo mismo, el otro día contraponía, digamos, lo que es la sociedad romana con la actual Argentina, ¿no? O sea, vos para llegar a Roma, tener un liderazgo, tienes que tener glorias, ¿no? Tienes que tener honores. Y uno lo ves del día de hoy y decís, tienes que ganar guerras y demás, y decís, qué mal está. Ahora, la sociedad romana aceptaba eso, solamente una persona, digamos, que era digna de seguir, que transmitía, ¿no? Gloria a su pueblo, iba a continuar en el poder. ¿Qué ha pasado en esta actual sociedad? Me hacía pensar, y voy a preguntarlo también acá y ponerlo sobre la mesa, de que los peores hombres, y voy a ser duro con esto, o sea, ¿por qué la política actualmente argentina llama a que los más mediocres, bien entendida y dura la palabra, los más corrompidos terminan llegando ahí y no, por ejemplo, las personas con una visión de grandeza que sienten realmente de, no vamos a crear algo nuevo, vamos a plantearnos efectivamente ser, por ejemplo, los líderes de Sudamérica y demás. Hemos tenido, creo, sí, liderazgos así en Argentina, pero creo que hace décadas, y esta sí quizás es una pregunta que la socialdemocracia algún día va a tener que responderse, porque ella ha acompañado esta mediocridad política por casi 4 décadas también. Qué pregunta. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Mariano Lena que nos está escuchando. Mirá, esto tiene que ver mucho con cómo se generan los circuitos internos de acceso al poder. Muchos debates, estos son viejos debates de ciencia política. Por ejemplo, es un debate, a mí me encanta este debate, no me especializo en eso, pero siempre lo sé mucho por rasgo de lo que estudié, ¿no? Y es, primer debate, ¿lista abierta o lista cerrada? Vos haces una lista sábana donde ¿quién decide quiénes van a ser los futuros legisladores? Lo decide el líder del partido,
dentro de lo que uno entiende que es el partido, cómo son los requerimientos institucionales y económicos para constituirse en un partido, que es una forma también de democracia. La forma de democracia contemporánea es esta, a lo que algunos autores le dicen poliarquía, lo que sea, que es un sistema republicano de partidos que utiliza el mecanismo de representación. Podría ser otro tipo de democracia, ¿no? Hay miles de tipos de democracia. Sí, miles de configuraciones. Puede ser una democracia no republicana, puede ser una democracia sin representantes, no sé, algunos aceleracionistas creen que el futuro de la democracia es sacar al intermediario, ¿no? Con Lucas el otro día nos planteábamos, digo, ¿por qué no también hacernos esa pregunta? Está bien, hablamos por la democracia, pero ¿qué democracia necesitamos para Argentina? Bueno, el problema es que la Argentina es un país complejo, ¿no? Y es difícil pensar, ahí sí, por ahí me pongo del bando de los aceptadores, diciendo, bueno, esto es lo mejor que pudimos conseguir, tratemos de, digamos, reformarlo en la máximo posible, sin que, digamos, tratando de evitar el peor de los escenarios, que es que si se rompe el sistema, se puede romper todo, y ahí yo no sé si uno está dispuesto a aceptar el riesgo de lo que a veces se habla, digamos, en Twitter es guillotina, el terror francés. Estamos dispuestos a mejor, sí. Claro, digamos, porque después el terror francés se volvió de vuelta en un sistema muy parecido al anterior. Entonces, la verdad que, sí. Reformaron todo para volver a uno de los países de vuelta así. De Gaulle vino en la década del 60, el terror francés no lo paró, digamos. Entonces, digo, en el sentido de vuelta a un sistema de liderazgos centralizado. Bueno, vuelvo al tema de listas abiertas, listas cerradas. Eso es un debate que creo que no se hace mucho. ¿Por qué? Porque llega un momento, que acá es donde sí está lo malo, lo que uno dice, este sistema no funciona, que es, un legislador jamás votaría en contra de aquello que lo hace posible que esté en ese lugar decidiendo. Tampoco un legislador votaría como representante del pueblo en contra de autobajarse el sueldo. Estamos debatiendo las jubilaciones, pero tampoco debatimos el sueldo de los legisladores, porque los legisladores jamás votarían en contra de sus propios intereses. Entonces, y ahí es donde uno empieza a decir, para este sistema, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo se corrige que el mecanismo para emitir leyes que regulen la sociedad es el mismo sistema que hace que ese sistema prevalezca de esa manera? Entonces ahí empiezan los círculos, digamos, viciosos, que uno dice, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono algo que claramente no está funcionando bien del sistema, pero no puedo cambiar el sistema? Y ahí es donde empieza este sentimiento reaccionario diciendo, pero pará, todos tenemos que hacer este ajuste menos vos, que sos el que está diciendo cómo hacer el ajuste. Esto es, digamos, la gente, entiendo el sentimiento de la gente. Por supuesto, es auténticamente legítimo. Sí. Entonces, por ahí, algunos plantean, yo no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, bueno, una forma de ir modificando estas estructuras es listas abiertas. Ahora, listas abiertas, que me dice, mira Brasil tiene listas abiertas y mira cómo funciona. Sí. Quizá mismo la cuestión de los partidos, hay que rever antes que actualmente, creo que si se ponen a regularse todos los partidos, ninguno es realmente democrático, porque los afiliados ni siquiera ya votan. No. O sea, hoy desgraciadamente los partidos políticos han sido saqueados por esta misma casta, queremos llamarle política, ¿no? Que terminan diciendo entre ellos y nos van a elegir a nosotros, digamos, entre la lista que ellos votan. Creo que quizás yo criticaría, está muy bien lo de las listas sábanas, pero antes mismo iría a la fuente de ese mal, que son actualmente son los partidos políticos, y regularlos para decir, bueno, está muy bien, pero ustedes vayan a elecciones internas y permitan que se presenten todos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, esta idea es muy buena, la idea de que el funcionamiento de los partidos a nivel interno puede no ser tan democrática como la sociedad pretende que lo sea, digamos. Nuestra idea de democracia termina siendo una idea de conducción no democrática por un periodo determinado de tiempo, que encima la forma del funcionamiento de esas unidades a las que uno vota tampoco son tan democráticas. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puede funcionar la democracia si todas las unidades que giran alrededor de la democracia no son democráticas? Las empresas, los sindicatos, las Fuerzas Armadas. Bueno, yo en particular, que sí sé de las Fuerzas Armadas, yo digo, es una locura plantear
que Sí. el ambiente castrense funciona de una manera democrática. No, no sirve. Porque el proceso de toma de decisiones es una conducción en situaciones extremas. Yo no puedo hacer un plebiscito. concilio, claro, un concilio para saber si conviene ir por el flanco o conviene ir por la retaguardia. ¿No? Por eso, esas estructuras funcionan bien así. Ahora, creo que en realidad esta idea de empezar a buscar qué es lo que está fallando en los sistemas actuales y contemporáneos, sobre todo en América Latina, tiene que ver un poco más con algo que sí es geopolítico. Y no es la corrupción lo único, porque yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. Creo que todos los países son corruptos. Digo, la expresidente de Corea del Sur está presa, digo, ¿no? También, ¿no? Sí. Son realidades. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando al mundo y por qué de golpe en América Latina, que tenemos una sociedad débil económicamente y débil políticamente, percibimos como la causa de todos los males la corrupción? No, bueno, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos recibiendo un coletazo de la desintegración de un sistema del funcionamiento mundial. Y esto tiene que ver con algo que viene pasando hace rato. Yo me acuerdo que compré una revista hace... ¿Te parece que lo abordamos en el tercer bloque? Lo abordamos en el tercer bloque y enseguida volvemos para hablar un poco también del tema de cómo reintegrar de nuevo este debate, la industria y la defensa. Seguimos en Nueva Argentina. Ahora vamos a hablar hacia una poderosa Argentina con una fuerte defensa. Y retomando lo que decías vos, Leandro, que estamos con Leandro Con, ¿vamos a un cambio de paradigma con respecto al sistema político? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en América Latina, en Argentina, y lo que vemos en toda la región, es algo que está pasando en el mundo. Claramente hay un cambio de paradigma. Lo que está pasando es que el sistema político-económico que dominó desde, uno diría, llegó a su ápice en la década del 90 y empezó a desquebrajarse en el 2001 en adelante, con un pico en el 2008-2009, eso está en detracción, claramente. Entonces, todas las crisis, miren clarísimo, en el 2008-2009 explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y fue cuando acá en Argentina tuvimos que poner el primer cepo. Sí. El cepo no es simplemente una falla interna, es una forma de reaccionar ante una oleada de crisis financiera internacional. Entonces este sistema internacional en el que estábamos, hiperglobalizado, hiperconectado, claramente cuando una unidad se ve afectada, empiezan a caer de manera dominó un montón de apartes de ese sistema. Estamos conectados como venas a un cuerpo. Si una vena se tapa, bueno, es posible que le dé un bobazo, ese es el punto, puede tener un ataque al corazón. Y creo que todas estas reacciones que vemos no simplemente explican el enojo con lo que algunos dicen con esta frase que me pone mal, con el marxismo cultural, etcétera. No son simplemente reacciones culturales. El norteamericano que, por ejemplo, votó a Trump, es una persona que vivió un país en una época y empezó a ver cómo ese país empezó a cambiar, pero no culturalmente, estéticamente. Esa persona vivió su pobreza. Y dice, este sistema a mí no me conviene. A mí no me conviene competir, digamos, que mi fábrica se traslade a China para que chinos tomen mi mano de obra, que yo antes era trabajador de esa empresa, ahora son chinos la mano de obra de esa empresa. Claro. Quizá pareciera que hay una falta, ¿no?, de tacto en la cuestión humana, se está queriendo evaluar algo de una manera ideológica cuando se tendría que evaluar desde una visión geopolítica, ¿cierto? Sí, absolutamente. Bueno, pero ahí yo te voy con el manual de la geopolítica, sí, claro. Claramente uno no puede... Uno piensa que los países son unidades que viven cada uno en su cuestión personal. Eso es una de las grandes críticas que yo le hago al pensamiento, digamos, contemporáneo, hasta hace muy poco que dominó los estudios de relaciones internacionales, etcétera. Que los países son actores individuales y que cada uno hace lo que puede en este tablero, ¿no? Como la libre competencia de la sociedad. Sí, todo funciona, estamos todos en igualdad de condiciones. Si vos fracasás es por tu culpa. Esta es la idea. Y creo que no es así. Y los hechos
demuestran que no es así. Hay una cultura hasta individual de eso, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué hace el sistema económico capitalista extremo? Pero no solo el sistema económico, sino todos los que alimentan ese sistema ideológica y políticamente, es ir cada vez a unidades más pequeñas. Entonces, primero en los países, después son los individuos. Ahora vos tenés que, individuo solo que naciste en algún lugar recóndito de la provincia de Buenos Aires, tenés que competir contra el chino que trabaja o la persona que trabaja en Camboya. Porque ¿qué hizo el sistema? Bueno, ahora somos todos parte de este gran sistema y tenemos que competir todos contra todos. Y eso es lo que algunas veces uno dice, no, bueno, pará, pero yo vivo en un contexto determinado, con determinadas reglas, con determinadas instituciones. De ahí viene el mito, ¿no? Y si no querés, si no trabajás, vos sos un vago. Sí. ¿Y dónde están las capas que ocurren eso? No voy a decir, claramente hay vagos, claramente hay vagos, pero ahora, sacando ese punto, hay gente que en la Argentina no está pudiendo llegar a hacer lo que podría hacer para el país, por ejemplo, porque el sistema puso tantas trabas a ese acceso, esas capas intermedias que pueden ser acusadas de clientelismo, de reproducción, las malas políticas de educación, hacen que un individuo que tiene muchas potencialidades, por tener la mala suerte de haber nacido en una situación más desfavorable, viva toda su vida de manera desfavorable. Y después cuando llega a los 18 años y tiene hambre, comete un crimen y lo culpamos a él como individuo. Ahora, tampoco quiero caer en la de, bueno, es culpa de la sociedad. No, bueno, no es ni culpa de la sociedad ni culpa del individuo. Lo que hay que hacer es repensar cómo el sistema está plagado de fallas que hacen que dentro de este paradigma contemporáneo, que está justamente en detracción, podemos replantear el juego. Entonces, ¿dónde se presenta en esta crisis que hoy vive la Argentina, pero la crisis que se está viviendo en todo el mundo? Los chalecos amarillos en Francia, bueno, hay una lista interminable de procesos en crisis en Hong Kong. Que se comparten muchas cuestiones, por Sí. ejemplo, lo que tiene que ver con la lucha de la soberanía por el trabajo nacional, Sí, sí. por ejemplo. Y ahí incide la defensa de la industria. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en estos escenarios de crisis? Bueno, en los escenarios de crisis aumenta la conflictividad, así por decirlo. Sí. Entonces, si nosotros seguimos en una política que no piensa de forma integrada la política de desarrollo con la política de defensa, vamos a estar expuestos desde un lado. Porque ante la desesperación de otros líderes o de otros países de querer salvar su propia crisis, empiezan a avanzar sobre la soberanía de otros. Con un argumento muy sólido, te dice, no, yo también tengo muerto de hambre. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Entonces ahí empieza el conflicto. Porque, digamos, el sistema está generando juegos de suma cero. Si nosotros seguimos desprevenidos, tenemos un problema. Ahora, tampoco implica que la solución sea alimentar el sistema de defensa comprando desesperadamente todo sin pensar porque nos sentimos expuestos. No, lo que hay que hacer es una política activa, inteligente y estratégica que entienda que las Fuerzas Armadas, y esto es algo que lo voy a repetir, me voy a pelear con todos, pero esto es una mirada equivocada, que las Fuerzas Armadas del sistema de defensa son un seguro. Esto es erróneo, la forma de pensarlo, primero porque tiene una tendencia liberal. Nadie dice, ¿vos en tu casa ponés rejas? No, si no tengo la plata para poner rejas, no pongo rejas. Solo pongo rejas cuando yo entiendo que es una inversión. ¿Dónde ponen rejas? En los bancos. Ahora, si yo no tengo el poder adquisitivo para comprar rejas y pienso que la forma de protegerme es poniendo rejas, todo ese paradigma de pensamiento es equivocado. Porque la forma en la que las sociedades se protegen a sí mismas es primero generando crecimiento económico, pero acompañado de desarrollo. Es el desarrollo el que genera un crecimiento legítimo. Que si no, ¿qué estás defendiendo aparte? Sí, ¿qué estás defendiendo? Claro. Entonces, uno de los principales mecanismos por los cuales las sociedades se vuelven robustas y pueden generar más libertad de acción es generando políticas de desarrollo, pero no políticas de desarrollo separadas las militares de las civiles, que esto es también algo que pasó en Argentina. Y es algo que también ha impulsado mucho Estados Unidos, hacerle pensar a la sociedad y al resto del mundo que la innovación militar genera necesariamente innovación en la esfera civil, cosa que no es cierto. Sabiendo que estamos en un mundo cambiante, en crisis y peligroso también,
¿Qué amenaza tenemos frente a él, pero también qué oportunidades nos presenta, ¿no? Sobre todo las potencias, actualmente China, Estados Unidos empuja. Creo que genera la oportunidad de salirnos del ejercicio de hegemonía de ciertos países dominantes. Porque como está el sistema en crisis, muchos países están dispuestos a lidiar con la Argentina y frente a la debilidad de los hegemones, del hegemón histórico, uno tiene más capacidad de negociación. ¿Por qué gana capacidad de negociación? Porque el otro pierde capacidad de negociación. Porque dice, no, bueno, pará, mirá que me voy con este. Ese juego es un juego estratégico. Ahora, tiene que ser un juego estratégico y ahí sí hay que evitar la corrupción, etcétera, porque si no caemos en la misma de antes, o peor. Sí. Digamos, si se piensa nacionalmente y se buscan políticas de desarrollo activas, las políticas de desarrollo activas se piensan estratégicamente conociendo específicamente cuáles son las dimensiones técnicas de lo que está en debate. Por eso es importante que no solo los líderes tengan una mirada estratégica, sino que todo digamos, el siguiente cuerpo que los acompaña sean personas que sepan. En la Argentina conocimiento no falta. Gente que sepa específicamente determinados temas no falta. Lo que falta es que esas personas, primero, no quieren ingresar al sistema político porque le tienen miedo, porque desconfían, porque quieren mantener su honra. Tienen sus razones. Tienen sus razones. Y por el otro lado, porque el sistema tampoco los integra. Sí, tampoco lo llama, ¿verdad? Te agradecemos mucho por venir, Leandro. Leandro es politólogo, obviamente, y magíster en estrategia y geopolítica. Ha sido un gran programa, sobre todo es muy importante charlar esto de la ventana de oportunidad que tenemos como Argentina, como Sudamérica, en este mundo que, como hablamos, está convulsionando y está obviamente en crisis sistémica. Y creo que debemos pensar estas cosas y hablarlas lo más que se pueda, divulgarlas, para que podamos arribar a una solución entre argentinos, sobre todo no esperando nada de los que nunca lo hacen. No. Que sobre todo, si queremos, digamos, una dirigencia política con conciencia nacional, tenemos que entender, creo yo, creemos nosotros, que el pueblo también tiene que tomar esa conciencia nacional, ¿cierto? Para que sea pueblo. Nos vemos la próxima, Ale. Nos vemos la próxima. Gracias por venir. Felicidades Gracias. y feliz Navidad. Felicidades y feliz Navidad para todos.